Hola cookies, buenos días. Hoy os traigo otro vídeo de primeras impresiones de un juego que nos han cedido los chicos de Greenstone y Bitmap Galaxy que se llama Preserve. Es un juego de construcción de ciudades, un acceso anticipado que solo encontramos en Steam y por ahora no hay previsión de desarrollo en Switch ni en otra plataforma. Pero antes de pasar a enseñaros un poquito el tráiler, nuestras primeras impresiones, vamos a jugar un ratito. Deciros que bienvenidos al canal, me encanta que nos hayáis encontrado si es vuestra primera vez aquí y no sabéis lo que podéis esperar. Pues yo soy Eva y soy una de los dos miembros del canal de Cosievix. También veréis a un señor, es mi marido Tony, que también os va a enseñar y os va a hablar de un montón de cosas de coleccionismo y de juegos con un poquito más de acción. Así que sin más dilación vamos a pasar al vídeo de Preserve. Lo tengo aquí ya preparadito para enseñaros de qué va a ir el juego. Es un juego, como veréis, que ya hemos visto en otras ocasiones de racholitas o piezas de puzzle donde cada uno tiene una especie de característica de bioma. Entonces tienes que ir creando tus propias localizaciones y territorios y supongo que hay algunas reglas para hacer crecer una ficha con la otra y algún objetivo, ¿no? Normalmente este tipo de juegos tiene modos un poco más chill y otros que son como un poco más competitivos, que te requieren algún reto un poquito más interesante. Pero vamos, que como ellos pues hemos visto el panorama, hemos visto el urbo, que os comentaré y veréis publicado en un vídeo próximamente. Muchos, así, el Planetals también lo tenéis en el canal. Y nada, vamos a ver el vídeo, a ver qué nos parece ya la primera impresión del tráiler que han mostrado públicamente, y además es uno de los juegos que mostraron en el Indie Arena Booth de la Gamescom esta misma semana. Venga, vamos allá. Pongo aquí la música del juego y el para... Ahí va. Muy Rey León, pero chido. Trailer en español, qué guay. Qué bonito, que tengas la reserva de animales que proteger. Esto es muy original versus a otros juegos similares. Reserve, acceso anticipado disponible ahora. Tiene la pinta de que igual es español, por eso está todo tan en castellano, latinoamericano. Luego lo miramos, ¿vale? Vamos a ver qué ofrece. Dice, Preserve es un juego relajante de puzzles, construcción y naturaleza en el que haces florecer un exuberante ecosistema colocando plantas y animales para crear la simbiosis perfecta. Salió el 8 de agosto de este año, ha tenido una última actualización hace apenas unos días, el 15 de agosto, y tiene reseñas muy positivas, ya tiene 136 reseñas, o sea, nada mal. Vamos a ver si podemos ver información del equipo. Bitmap Galaxy, Sisters of Tomorrow, hicieron un juego hace unos cuantos años. Puzzle 2D o plataforma 2D, no sé qué es. Y los chicos de Greenstone, que han llevado a cabo el publishing digital, son los mismos que han desarrollado o han apoyado el Helmut, que también creo que está en Switch. Die by Blade, un juego que no conocía, que es este año. Y ahora este. Bueno, como estamos viendo aquí, Preserve ha tenido demo, lo que pasa que creo que ahora no está disponible. Estoy viendo aquí, pero creo que no está disponible en la página. Sí, sí que la tenéis, chiquis. La tenéis aquí. Demo gratuita. Podéis jugar a la demo gratuita. Es un juego que está a 12,49 y bueno, ha tenido alguna bajada de precio. A 9,99 estuvo un 20% hace unos días, pero ahora ya no está, supongo que porque era unos descuentos de verano. Ha ganado varios premios, así que nada, felicidades al equipo por hacer algo un poco original dentro de la misma temática esta de puzzle y de creación de ecosistema. Vamos a ver qué tal, si nos gusta, si nos parece refrescante y si coincidimos con lo que dice la gente después de haberlo jugado unos 30 o 25 minutos. Vamos a jugarlo todos. ¿Vale? Venga.
Este es el antes. Estoy jugando con la Steam Deck, que lo sepáis. No he visto si el juego está en castellano. Sí, sí que lo está. Bueno, chicos y chicas, deciros que si no os habéis suscrito al canal y al corriente de lo que vamos sacando, pues nada, se agradece mucho. O suscribís porque así es la manera que tenemos para vosotros. Y si no, pues nada, que nos encantará veros en Twitch, que estamos mi marido Tony y yo cada día a partir de las 8 normalmente, o 8 o 9, el horario de verano es a las 9, pero normalmente a las 8. Y que todo por las redes sociales podréis ver pues cómo comunicaros con nosotros, comentamos muchísimas cosas por redes y si no también tenemos un canal de Telegram, así que si sois Cookie Gamers, Cozy Gamers, estáis por ahí y queréis una comunidad como esta, pues os invitamos aquí, ¿vale? Would you like to start with a short Espérate. Tango. Ciclo de día de noche. Pero no sé lo que es. No sé lo que es activo y desactivo. Parece ser activo. Vamos a jugar. Solo tenemos uno para desbloquear y queremos un pequeño tutorial. Cargando, reúne cartas de ecologistas especiales para completar objetivos. Reserve te da la bienvenida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de construcción de elementos de la naturaleza. ¿Vale? Mueve el mapa con la R. Está muy de noche, muy rápido, ¿no? Opciones. Como veis, siempre nuestras primeras impresiones son no haber practicado ni nada y directamente nos lanzamos al juego, ¿eh? Bienvenido al bioma continental. Las cartas de lluvia generan hierba amarilla. Gana +1 por cada baldosa regada. Las losetas de montaña no pueden ser regadas. Las mejores no se pueden colocar a elevaciones específicas. Hay 3 niveles de elevación. S, S y S. Coloca 3 mejoras idénticas en una junto a la otra para formar un hábitat. Las fichas de hábitats otorgan +1. Dependiendo de su tamaño, los hábitats pueden albergar hasta 3 animales. Las ranuras para animales que se desbloquean en tamaños de 3, 6 y 12. Los lagos y los ríos son cartas de agua dulce. Una vez colocados, llegan todas las losetas de tierra vecinas +1 bonus de adyacencia a todas las losetas de hábitats circundantes. Para crecer un río, primero dibújalo baldosa por baldosa y luego confirmas la colocación. ¿Vale? Los ríos continentales deben comenzar en una casilla de montaña y deben tener al menos 3 casillas de largo. Sí. Ah, esto es nuevo. Esto no estaba antes. Calla. No estaba antes.
Vaya, ya está. No sé qué ha pasado, pero ya está, chicos. Tío, estábamos en una especie de tutorial enganchados que no sé para qué era. Alternar, menú de pausa, vale. Eh, vale, así. Un asco. Ah, vale, así. Las cartas de reciclaje en cualquier mejora te devuelven a mano. Si una vez depende mucho de mi mapa, es muy... Gracias. O tres.
Ah, con la B. ¿Cuál es la B? Difícil. Entiendo. Ahora está acá. ¿Dónde? Ahora. Felicidades. Consigue diversidad. ¡Ah! Me costó. Me costó, chiqui. Vale. Ahora tenemos.
escucha bien lo que haces. Hazlo al revés. A los árboles. Qué tocho, ¿no? Cada 3, una vez.
qué difícil tú.
Por fin. Chiquis, yo creo que ya nos hemos hecho una idea de la maldita. Ya lo he hecho, así que editaré el vídeo para que veáis solo la parte chuli donde nos enseña cómo funcionan los puzzles y las interacciones, pero básicamente me ha costado entenderlo porque se me ha quedado enganchado el tutorial, pero tienes que conseguir utilizar todas estas cartas con los números que pone al máximo, con la combinación explícita. Estas cartas las tienes que colocar en el mapa para que hagan cosas y solo explícitamente interaccionan las unas con las otras, por los que a veces mover la casilla y ponerla equivocadamente hace que no llegues a los puntos totales. Y si no llegas a los puntos totales, no llegas a completar el capítulo. Entonces, cuando te quedan algunas sin colocar, no llegas al número y tienes que reiniciar. Pero bueno, muy relajante, muy divertido. Cuando ya lo pillas, ya muy bien. Cuando no se te va el tutorial, genial. Y es un juego, pues, para deleitarte un ratito largo, que llegues a casa, no te de un juego con mucha mecánica, que sino que es más sea de pensar y que te ayudes a hacer mindfulness, ¿no? Tener presencia en lo que haces y olvidarte del día a día. Este es tu. Tenéis la demo en Steam, hemos dicho antes, acceso anticipado, 12,49 por el equipo de Greenstone y Bitmap Galaxy. Y nada, y deciros que, bueno, os dejo aquí el juego para que comprarlo. Muy bien, me ha gustado, a pesar de las temas que hemos tenido iniciales. Es un juego que sí, que recomendaría jugar, que jugaría otro ratito, que lo dejaré instalado en mi Steam Deck y que le pienso dar otro ratito así cuando vas a que jugar. Estos juegos siempre te pueden venir súper. Así que nada, Cookies, un besito. Muchísimas gracias por seguirnos, por quedaros a ver esta pequeña reseña y primeras impresiones. Y ya me decís en comentarios si os animáis a comprarlo, a jugarlo, o si tenéis alguna otra recomendación de juego o de vídeo que traiga al canal, estaré encantada de hacerlo. Y con eso deciros que os envío un besito y que espero veros en un próximo. Hasta la próxima y que tengáis muy buena semana. Chao.